Vamos a charlar un poco sobre un tema que nos trae preparado Caro, bastante sensible. eh, Así que, Así nada, es. adelante. Creo que es un tema que es necesario ponerlo en la mesa porque em, es muy importante conocer esto que está pasando. Crece el descontento en Canadá por el hallazgo de más de 1.100 fosas comunes en antiguos colegios en Canadá. Esto surge porque cada 1 de julio en Canadá se festeja el aniversario de la autonomía en Canadá del Reino Unido, desde 1867. Se conoce más como el Canada Day. Y este año se marcó esta celebración porque las personas desataron muchas movilizaciones anticolonialistas ante el descubrimiento de al menos 750 fosas comunes en 3 iglesias católicas que, como les dije antes, eran internados, eran colegios católicos respaldados por el Estado. Católicos y protestantes, por lo que estuve averiguando. Así es. El primer hallazgo se realizó el 29 de mayo cuando encontraron más de 210 cadáveres de niños enterrados hace más de 40 años en la antigua escuela residencial India Kamloops. 3 semanas después sucedió lo mismo en la escuela residencial Marieval, donde hallaron 751 fosas, y el 1 de julio se encontraron 182 nuevas fosas en la antigua residencia escolar de St. Eugene Mission School. Estas residencias estaban ubicadas en Columbia Británica, Saskatchewan, perdón mi traducción, y era dirigida mayormente por la Iglesia Católica, como lo estábamos viniendo a traer, y financiadas por el gobierno. Y desde ese entonces, cada vez son las iglesias que se van encontrando con estos hallazgos, que obviamente preocuparon a toda la sociedad, Claro. porque trae un pasado muy marcado por la violencia y por un poder que quería básicamente exterminar una parte muy importante de la cultura canadiense. Para ponerlos un poquito más en contexto, cabe recordar que desde 1863 hasta 1998, más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados estatales en Canadá. En estos colegios se operaban mayormente por la iglesia y formaban parte de la política para lograr asimilar a los niños indígenas, o sea, que querían que los niños indígenas Perdieran sus raíces, básicamente. tal cual, entonces hacerlos como más canadienses según los estereotipos y lo que Sí, los estándares. estándares que se tenían del en ese gobierno. entonces. Sí, mismo lo que se está llamando, o sea, la situación esta tiene que ver con un genocidio cultural, no solamente por la muerte de esta cantidad de niñas, sino también por cómo se originó en la cuestión de sacarlos de sus familias y de su cultura y llevarlos a estos internados. A los niños no se les permitía hablar su idioma ni practicar su cultura, imagínense. Los hacían arrodillarse para pedir perdón por el idioma que tenían y por las costumbres que traían, porque decían que era la única forma que Dios los escuchaba a ellos, que no los podía escuchar de otra forma, sino eran arrodillados y sufrían muchos abusos. Para la década de 1930, alrededor del 30% de los niños indígenas vivían en estos establecimientos y numerosos casos eran víctimas de maltratos y experimentos alimenticios. Como lo decía Lau, no solo era esto de quitarle su cultura sino también de utilizarlos como ratones de laboratorio para empezar a hacer experimentos alimenticios. El objetivo principal de estas escuelas era asimilar a los niños indígenas a la cultura predominante de origen europeo. Lo más bizarro de esto es que, curiosamente, las autoridades canadienses de ese entonces solo trataron de asimilar a estos niños indígenas, porque los inmigrantes europeos preservaron en gran medida sus identidades, y los franceses, que fueron los primeros en colonizar el este de Canadá, se hicieron incluso con más autoridad y más derechos de autodeterminación, como la protección de su cultura e idioma. Entonces también cabe recalcar esto, como de tener que cancelar o querer cancelar la cultura de el propio origen
canadiense. Sí, los pueblos originarios canadienses. Tal cual, y que prevalezca como estas culturas extranjeras, como los franceses, como lo que acabo de mencionar. Según Ian Mosby, el historiador de alimentación, salud indígena y política del colonialismo de los colonos canadienses, descubrió que entre 1942 y 1952, los científicos en nutrición más prominentes de Canadá llevaron a cabo investigaciones muy poco éticas en 1.300 indígenas, incluidos 1.000 niños, en comunidades Cree en el norte de Manitoba y en 6 escuelas residenciales en Canadá. Cabe recalcar que en ese entonces muchos de los niños ya sufrían de desnutrición debido a las políticas gubernamentales que se empleaban en ese entonces. Y tras del hecho, los reclutaban y los sacaban de sus hogares para empezarlos a meter en estos experimentos alimenticios. Aseguraron en ese entonces que la educación y las intervenciones en la dieta harían que los pueblos indígenas fueran activos más rentables para Canadá y que los pueblos indígenas fueran más sanos, evitando así la transmisión de enfermedades como la tuberculosis a los blancos y disminuiría la asimilación y sería mucho más fácil poder controlar como todo este tipo de enfermedades. Durante años trataron de darle a los niños indígenas muy poca cantidad de leche para empezar a ver cómo reaccionaban ellos y se les privaba las calorías y nutrientes necesarios para su crecimiento. Claro. O sea, eran abusados de todas las maneras y debido a esto pues terminaban falleciendo y no podían ir a devolverlos a sus familias, sino que empezaban a hacer esto de las fosas comunes, los tiraban y los enterraban y ya no pasaba nada. Otros experimentos consistieron en no darles vitaminas ni minerales esenciales a los niños y mientras que evitaban, para que no se dieran cuenta mucho en la sociedad, evitaban que los servicios de salud para los indígenas fueran a verle los dientes, hacerle algún servicio bucal a los niños para evitar que se dieran cuenta que no tenían el suficiente hierro o las vitaminas. Sí, calcio y todo lo que tiene que ver. Así es. Así que nada, persiste todavía este estigma de la violencia y el racismo en los pueblos indígenas que creo que casi en todos lugares lo hemos tenido que conocer en la historia reciente porque se han dado a la luz este tipo de situaciones que siguen preocupando, ¿no? Porque es absurdo tener que pensar en que se tenía que eliminar una cultura arraigada y que se ponga por encima como autoritarismo que hemos tenido que estar evidenciando. A raíz de esto, por eso se han venido viendo en las últimas semanas la quema de las iglesias en Canadá y todas estas protestas para que se haga de una u otra forma justicia por todo lo que ha pasado y lo que pasó en esos años con los pueblos originarios canadienses. Sí, también me parece que tiene que ver con una cuestión también de generar memoria y poder también, en cierto punto, generar justicia. Digo, convengamos que esto fue hace un tiempo atrás, que como para, obviamente que no se vuelva a repetir, pero también para poder generar memoria de ese suceso, de esos hechos en esos años. Y hay sobrevivientes, acá justo encontré que Jerónimo Henry, lo que él plantea, él dice: no cometimos ningún delito, solo ser nativos, supongo que ese es nuestro crimen, por el cual en ese momento se los castigaba con la cuestión de estar en un internado y ser como ratas de laboratorio, si se quiere. Y él estuvo viviendo 11 años en una escuela residencial. Básicamente él vivió todo esto que estábamos comentando de la situación de los abusos, no solamente de violencia, sino también la cuestión de, la falta de salud, la falta de alimento, y esta cuestión hasta psicológica, porque me imagino que todos los experimentos que hacían con los niños tenía que ver también con quitarles cosas, o sea, el alimento, y nada, y también sus raíces. Digo, imagínense tener 5, 6, 7 años y que te saquen de tu comunidad, te saquen del entorno familiar. Digo, realmente una crueldad y que bueno, hoy nos encuentran
este punto de lo que está sucediendo en Canadá, pero bueno, también son sucesos que se hicieron a lo largo y ancho de toda América. Estaba viendo que 2 grupos religiosos católicos, conocidos como oblatos, dijeron, y cito textual: lamentamos profundamente nuestra participación en las escuelas residenciales, los daños ocasionados a los pueblos y comunidades indígenas, en relación a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Sí. Es totalmente cruel, y creo que hemos sido a lo largo de la historia testigos de estos hechos, digamos, como que siempre, y sobre todo América, ha sido el objetivo de alguna u otra manera de Europa de poder eliminar toda la identidad ¿no? de los pueblos originarios de toda América, para poder implementar otro modelo de comunidad, otro modelo de sociedad, obviamente con los parámetros que traen preestablecidos desde Europa, básicamente. Después, el 1 de julio, en estas manifestaciones que vos mencionabas, como la quema de iglesia también, durante el día en Canadá, y el 1 de julio, los manifestantes derribaron las estatuas de la reina Victoria y de la reina Isabel II en la ciudad canadiense de Winnipeg. A medida que crece la ira, obviamente, por el descubrimiento de los restos de cientos de niñas en tumbas sin nombres y antiguas escuelas indígenas. Así que hay un intento de visibilización de esto para que tome agenda, que permanezca en la agenda mundial y tome esa relevancia, ¿no? Para poder hacer visible, digamos, lo que está sucediendo. Sí, lo que está sucediendo y lo que sucedió, digo, acá en Argentina también lo podemos ver con los pueblos originarios, mismo cuando siempre se habla de la figura de Julio Argentino Roca, también se pone en clave y en discusión. Básicamente fue el que mandó a matar a los pueblos originarios al sur, en esta mal llamada conquista del desierto, como si fuese un lugar a conquistar, y un lugar, digo, a nosotros en los colegios... Como si fuese un territorio vacío. Como digamos, si fuese un territorio vacío y que había que conquistarlo, y todo aquello que estaba ahí, había que exterminarlo. Y digo, me parece que dentro del proceso que mencionábamos de la mal llamada conquista del desierto, también hubieron un montón de actores que hoy en día, obviamente no esos actores, pero digo, las familias siguen teniendo alguna incidencia en la política, y que también está bueno remarcarlo. Digo, cuando nosotros hablamos de Marcos Peña Brown, es familiar directo de los Brown de la Anónima, y la Anónima fue parte de los que se quedaron con territorios de la Patagonia y parte del genocidio a los pueblos originarios del sur. Entonces me parece que también hay que entender por qué mismo hacemos reivindicación a estas protestas y a esta toma de conocimiento y de memoria colectiva sobre los pueblos originarios, porque no es algo que pasó, sino que pasa, que sigue pasando el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios, y que viene hace muchos años. Eso es también lo importante, la resistencia de los pueblos originarios en estas tierras también tiene que ser reconocida y visibilizada, porque vivieron muchas injusticias durante muchos tiempos, y esas injusticias obviamente también llevaron al exterminio de cierta cantidad de su población. Sí. Quiero leer un mensajito que manda Mili, que está escuchando desde su casa, nuestra querida productora, que dice que el Papa Francisco lamentó los hechos hace una semana cuando salieron a la luz, pero no tomó la responsabilidad que tuvo la Iglesia. Claramente porque es otra vertiente, ¿no es cierto? Pero está bueno esto de la visibilización y la toma de posicionamientos
tanto del Papa como de todas las autoridades a nivel mundial. Creo que debería ser tratado de esa manera y con esa responsabilidad para, obviamente, ponerle un freno y tomar cartas en el asunto. Sí, ¿no es la cierto? crítica que se le hace a Francisco tiene que ver con que no pide perdón por parte del Vaticano, de la Iglesia Católica, o sea, como máximo referente de la institución. Lo que sí hizo fue una toma de conocimiento y como no una disculpa pública como sí quería el pueblo de Canadá, pero hace una toma de conocimiento que ya se la venían pidiendo con anterioridad y hace muy poco termina dando la carta. Sí, otro mensajito dice que el primer ministro, Justin, debe ser, Trudeau, también afirmó en su cuenta de Twitter que estas noticias son un recuerdo doloroso de la historia oscura y vergonzosa de Canadá, sin reconocer obviamente la responsabilidad sobre los hechos. Sí, en realidad la responsabilidad del Estado canadiense. Por eso, obviamente por eso mismo. no la figura del primer ministro de los que están gobernando ahora, porque Por eso también, mismo, claro. obviamente es complejo, pero uno como jefe de Estado y como parte Es lo que Caro planteaba al principio, digamos, que está impulsado está este genocidio está siendo llevado a cabo de la mano de la Iglesia, pero obviamente con el aval estatal de Canadá. Eso es totalmente grave. En ese momento. Mismo en el 2008 fue cuando se generó una comisión de investigación y que empezó también a generar políticas de memoria, si se quiere, en Canadá. Y bueno, hoy en día, en 2021, llegamos a esta imagen horrorosa de la cantidad de niñas que se encontraron en los colegios, pero que ya se viene actuando. Digo, por ahí nosotros, como ahora se hace con una trascendencia mundial, y ahora nos estamos enterando de lo que estuvo sucediendo en aquellos años, pero desde el 2008 el Estado canadiense abrió una comisión de investigación y de memoria para poder empezar a investigar cuáles fueron los hechos en estos colegios, que realmente un horror, porque no solamente digo lo que veníamos contando de lo que padecieron estos niños, sino también lo inhumano de toda la situación. O sea, ni un entierro digno, y esto también en contraposición de lo que se cree dentro de la Iglesia Católica y dentro de las religiones, que cuando uno muere pasa mejor vida y que tiene que ser como un rito. Bueno, ahí te das cuenta la poca importancia que le daban a estos niños y a los pueblos originarios, porque se morían y los enterraban en un lugar a todos en el mismo lugar, sin nombre, sin ningún tipo de reconocimiento. Y ahí te das cuenta que para ellos no tenían ningún tipo de valor esas vidas. Así que muy lamentable. Sí. Seguiremos buscando información y obviamente se la vamos a transmitir a ustedes que están del otro lado para que estemos al tanto y vayamos viendo qué avances se van tomando y a ver que las autoridades a nivel mundial qué es lo que hacen. Si las comisiones por los derechos humanos de las organizaciones de Naciones Unidas, vamos a ver qué dicen al respecto.